Hola, bienvenido, bienvenida una vez más a este programa La Biblia leída y explicada. Hoy continuamos con la lectura del libro del Evangelio de San Mateo y comenzamos con el capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 12 bajo el título Predicación de Juan el Bautista. Comencemos como siempre con una oración. Señor, te damos gracias en este día precioso, Dios mío, que tú nos das la oportunidad, el privilegio, Señor, de leer y estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que mediante tu Espíritu Santo tú nos estés revelando tu verdad y nos estés hablando, Señor, a cada uno de nuestros corazones a través de esta palabra, Señor. Alimenta nuestro espíritu y danos un mensaje para hoy. En el nombre de Jesús, amén. Y dice así: Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén. Bueno, aquí vemos varias cosas interesantes. Primeramente vemos cómo comienza su ministerio Juan el Bautista. Juan el Bautista era el primo de Jesús, hijo de su tía Elizabeth, hermana de María, y ellos tenían 6 meses de diferencia, es decir, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús, pero aunque eran primos, se criaron separados, se criaron diferentes, y Juan el Bautista desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo, y desde muy pequeño evidentemente le entendió su llamado y su ministerio, y sus padres también lo entendieron, y nos dice de que Juan vivía, es decir, desarrollaba su vida no junto con las demás personas, no compartiendo en la ciudad con otros, sino que en el desierto, y que tenía una alimentación especial. Él se alimentaba de miel silvestre y langostas, que son una especie de insectos, como unos grillos. Y además Juan el Bautista no se vestía con la misma ropa que se vestían todas las personas, sino que se vestía con pieles, como era la costumbre de los profetas del Antiguo Testamento. Tal es así que Juan el Bautista se le consideraba el último profeta, o se le consideró el último profeta de la etapa del Antiguo Testamento, aunque su testimonio está aquí en el Nuevo Testamento, porque fue antes de la muerte y resurrección de Jesús, y Jesús dijo de él que no se había levantado profeta entre los hombres mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista tenía una misión muy especial, y nos las dice aquí, que era prepararle el camino al Señor. Era necesario prepararle el camino, y esto es una función que siempre está muy asociada con el llamado profético. Los profetas casi siempre tienen una función de ser precursores, de ser pioneros, de ser los que abren y preparan los caminos para que después el resto
pueda pasar, porque con la palabra profética que Dios le pone en su boca, pues preparan y crean como una antesala para que luego Dios ejecute su obra y ejecute sus planes. Y Juan el Bautista, por medio del Espíritu Santo, se identificó con una profecía que está en el libro de Isaías, donde hablaba acerca de él, acerca de su ministerio, y él entendió que el llamado de él era este que está aquí en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 3, y él lo cita aquí diciendo que él es decir, cuando él dice se refiere a sí mismo y dice, es decir, es como si dijera yo soy, pero bueno, él para no decir yo soy, porque este era un hombre súper humilde. De hecho, él en una ocasión le preguntaron y dijo que él no era ni profeta, que él solo era una voz que clama en el desierto. Es decir, él era un hombre muy humilde y él identificaba que su misión era esta: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y eso era lo que él hacía, preparar el camino del Señor. Ahora, ¿cómo lo hacía? Por medio de la predicación del arrepentimiento y el bautismo en aguas, en el río Jordán. Es allí donde él bautizaba y ejercía su ministerio, a las orillas del río Jordán. Y él les decía a las personas que debían arrepentirse de su vida pecaminosa, de sus pecados, para preparar el corazón del pueblo para la llegada del Señor. Yo te invito a que tú mires una serie. Yo tengo otro canal que se llama El Sentido de la Vida, y ahí hay una serie de discipulados donde estoy enseñando acerca de la luz, de las tinieblas y de la importancia del arrepentimiento para que Dios nos saque de la condición de tinieblas en la que nacemos y nos lleve a la condición de hijos de luz. Te invito a que lo leas, que lo mires esos videos. Te los voy a dejar aquí arriba en las cartas, en las tarjetas. Te voy a dejar un enlace a esos videos y en la descripción, para que también puedas profundizar un poco más en esto de la importancia del arrepentimiento y por qué el arrepentimiento es lo que abre el camino para la llegada de Jesús el Salvador a las personas, al corazón de las personas. Entonces también nos dice que las personas salían al encuentro de Juan. Es decir, esto era como todo un espectáculo, una cosa súper llamativa. Este hombre vestido como un profeta de los antiguos en el río Jordán, bautizando en agua a las personas que pasaban al arrepentimiento, que pasaban confesando sus pecados. Y entonces los fariseos y los saduceos, que representaban como las clases sociales más prestigiosas de la época, pues ellos no querían quedarse atrás, ellos querían participar también de esto, porque bueno, si todo el mundo lo estaba haciendo, además Juan el Bautista tenía esta apariencia de ser un hombre de Dios, un hombre que lucía como esos profetas, pues ellos querían pues también pasar por ese ritual. Tal vez para ellos era un simple ritual, pero que de alguna manera ellos pensaban que era lo correcto y les acercaba a Dios. Pero Juan el Bautista detectó de que en sus corazones no había realmente un arrepentimiento, y ellos creían que por ser hijos de Abraham ya ellos tenían derecho a la vida eterna, derecho a las cosas de Dios, y esto no era así. Esto yo lo profundizo más en un video que también te lo voy a dejar el enlace, que se llama Prueba de Paternidad, donde nos habla precisamente de que una cosa es la paternidad según la carne y otra cosa es la descendencia, la paternidad espiritual. Y ellos creían que ya por ellos ser descendientes de Abraham, pues que tenían derecho a las cosas de Dios. Y él les estaba explicando, no, ustedes también necesitan arrepentirse. Y el verdadero arrepentimiento produce un fruto, produce unas acciones, unas obras que muestran que la persona realmente está arrepentida. Por ejemplo, la palabra arrepentimiento se asocia con, imagínate que vas caminando hacia un lugar y de pronto cambias de idea, ya no quieres ir hacia ese lugar y te vuelves hacia atrás, te vuelves hacia tu casa o te vuelves hacia el lugar de donde comenzaste a caminar, porque te arrepentiste de ir a ese destino. Es decir, que el arrepentimiento no puede ser que yo diga, me arrepentí de ir y sigo caminando en la misma dirección. Si sigo caminando en la misma dirección es que no me he arrepentido. Por lo tanto, el arrepentimiento verdadero se manifiesta en un cambio de actitud, en un giro
en la vida de la persona. Y él les estaba diciendo a los fariseos, ustedes no se crean mejores por ser hijos de Abraham, por ser descendientes de la nación de Israel, sino que si ustedes no se arrepienten también van a perecer. Y el Señor no necesita eso para tener hijos, porque Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Y ya de cierta manera les estaba profetizando Juan el Bautista de que Dios iba a levantar hijos de personas que no eran descendientes directos de Abraham. Y también él les habla del juicio venidero, cuando dice que también el hacha está puesta a la raíz de los árboles y que todo árbol que no dé fruto es cortado. Significa que ya a partir de ese momento comenzaba como la última etapa de la humanidad, que han sido estos últimos 2000 años, donde ya es el momento donde las personas tienen que dar el fruto y tienen que decidir si se arrepienten y se acercan al reino de los cielos que se ha acercado a través de Jesucristo, o si quieren seguir en su vieja vida. Y dice que va a llegar un punto donde se va a medir a cada persona, se va a medir a cada árbol, se va a juzgar a las personas por sus actitudes, por sus frutos. Y todos aquellos que no hayan sido, que no pasen esa prueba, dice que van a ser echados al fuego que nunca se apagará. Y ahí nos está haciendo una referencia al infierno. Antes de esto, pasé un poquito por alto el versículo 11, donde él dice, yo en verdad los bautizo para arrepentimiento. Es decir, que Juan estaba haciendo un bautismo en agua para producir un arrepentimiento en los corazones de las personas. Pero el arrepentimiento solo no es suficiente, necesitamos algo más. Dice, pero el que viene detrás de mí, y ya aquí está haciendo una referencia a Jesús, porque Jesús era 6 meses menor que él, iba a comenzar su ministerio un poquitico después que él. Dice, el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahí nos está hablando de que Jesucristo, su primo, era mayor que él, porque él era un hombre, solamente un hombre con un llamado. Pero Jesucristo, aunque por la carne era primo de Juan, él entendía en el espíritu de que era mayor que él. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios hecho carne y él era mayor que él y era más poderoso que él. Normalmente para el pueblo judío, los primogénitos o los que nacen primero tienen mayor autoridad que los que vienen detrás. Sin embargo, Juan estaba aclarando que aunque Jesús iba a venir detrás, él no era mayor que Jesús, sino que él decía, yo ni siquiera soy digno de llevar las sandalias que él traía en sus pies. Sin embargo, él reconoce de que él es mayor y que además él va a tener un bautismo mucho más poderoso. Él le decía, yo los bautizo en agua, pero él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y el Espíritu Santo es el sello que Jesús pone en el corazón de los creyentes, en el corazón de aquellos que primeramente se han arrepentido, que han pasado por esta primera etapa de Juan y que luego ponen su fe en Jesucristo y él los bautiza con el Espíritu Santo. Y luego es el Espíritu Santo el que produce estos frutos en nosotros. Y ya finalmente él explica de que el aventador está en su mano. ¿En la mano de quién? En la mano de Jesucristo. Es decir, nos está hablando de Jesucristo como juez. ¿Y qué cosa es el aventador? Bueno, pues cuando se recogía el trigo, la cosecha de trigo, había que separar el grano de trigo pues de toda la paja que los rodea, y para eso se usaba una herramienta que es el aventador, que era para elevar el trigo y hacer que el viento diera sobre el trigo y la paja saliera y quedara solamente el grano, y el grano era guardado en el granero y la paja era quemada fuera del granero en el fuego. Y esto nos está dando como una especie de ilustración, de parábola de lo que va a hacer Dios. Para el Señor, todos aquellos que se han arrepentido y han aceptado a Jesús son como el trigo.
y el fruto es ese trigo, y Él los va a recoger y los va a meter en su granero. ¿Cuál es su granero? Es el reino de los cielos. Pero todas aquellas personas que no se quieren arrepentir de sus pecados y que no quieren aceptar a Jesús son considerados por Dios como la paja. Y aquí nos dice que la paja va a ser quemada en el fuego que nunca se apagará, refiriéndose al fuego eterno, al infierno. Hay personas que no quieren creer en el infierno, pero toda la Biblia y sobre todo el Nuevo Testamento está lleno de alusiones a de que va a haber un fuego que nunca se apagará y que las personas que no hayan querido arrepentirse de sus pecados van a ser juzgados y condenados por sus pecados en este fuego. Así que Dios nos da la oportunidad, de la misma manera que Juan el Bautista bautizaba a todos aquellos que se acercaban con un corazón sincero y arrepentido, hoy el Señor todavía nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él con un corazón sincero, con un corazón arrepentido, para que Él pueda limpiar nuestros pecados y luego sellarnos con el Espíritu Santo para que no seamos paja, sino que seamos trigo. Bueno, espero que esta palabra te haya servido de edificación como también lo fue para mí, y que recordemos que ya los tiempos se van acabando, estamos en los tiempos del fin y tenemos que garantizar de que el Señor nos tenga ahí en su granero y ser trigo, no ser paja. Para eso tenemos que dar fruto de nuestro arrepentimiento. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo capítulo para seguir estudiando el libro de Mateo. ¡Chao!